esta nueva entrevista del proyecto Caras de las Biociencias vamos a centrarnos en la divulgación científica. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Teresa de los Reyes, graduada en bioquímica con un máster en neurociencia y a punto de finalizar su doctorado en biociencias moleculares, e Irene García Ricote, graduada en biología y con un máster en biomoléculas y dinámica celular. Son las investigadoras que se esconden tras la cuenta divulgativa Cajal Fly Hub. Buenos días, Teresa e Irene. Bueno, antes de comenzar quería daros las gracias por aceptar nuestra invitación y formar parte de este proyecto. Así que, si os parece bien, comenzamos con la entrevista. Bien, en primer lugar, ¿podéis contarnos un poquito a qué os dedicáis? Nosotras estudiamos la biología de los tumores cerebrales y en concreto uno de ellos, que es el glioblastoma, que es el tumor cerebral primario más común y letal del sistema nervioso central. De este tumor estudiamos cómo crece, qué herramientas tiene para hacerse resistente a los tratamientos que hay y qué estrategias, y también estudiamos qué estrategias puede haber para intentar frenar la progresión de este tumor. Y bueno, como ya imagináis por el nombre de nuestra cuenta y nuestro incansable activismo sobre las moscas, nosotras utilizamos la mosca como un modelo de investigación de estos tumores cerebrales. Y esta mosca se llama Drosophila melanogaster y es más conocida como mosca de la fruta. Y la utilizamos básicamente porque genéticamente somos muy parecidos, aunque nos cueste admitirlo. Y bueno, en este trabajo de investigación intentamos compaginarlo además con diferentes jornadas o congresos, con algunos talleres que impartimos al público general y con la divulgación que hacemos en esta cuenta de Instagram. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo comenzasteis en el mundo de la divulgación? Bueno, yo voy a contestar yo porque como soy más vieja que Irene y llevo un poco más de tiempo en el laboratorio. Yo realmente empecé con la divulgación durante la carrera. Yo hice el grado de bioquímica en la Autónoma y en el último año teníamos una asignatura que se llamaba Bioquímica y Sociedad y nos hablaban un poco de la ética científica, de la comunicación, de todo el tema legal, etc. Entonces sí que es cierto que nos pidieron un proyecto en el último año que nos hacían elegir un poco el tipo de formato de pues, redes sociales, blogs, cómics y tratar un tema de forma pues, divulgativa. Y en mi caso, mis compañeros y yo lo que decidimos fue utilizar YouTube como plataforma y hicimos una serie de capítulos o de episodios a lo más formatos salvados de entrevistas y tratábamos desde diferentes perspectivas el cáncer de mama. Entrevistamos a una paciente, a un patólogo, a una investigadora. Y bueno, fue un poco ahí como empecé con la divulgación, pero es cierto que luego, pues bueno, cuando acabamos la carrera nos distanciamos y con el máster pues ya fue un poco imposible retomarlo. Pero luego fue en el 2019, si no recuerdo mal, con el primer concurso que convocó el CSIC para los predoctorales de Cuenta tu tesis en 3 minutos. Mi director de tesis fue el que me impulsó a presentarme a este concurso y un poco ahí más o menos a la par fue a finales de 2019 cuando yo empecé también con el proyecto de Instagram de Cajal Fly Hub y fue un poco ahí cuando ya de forma ininterrumpida ya continué con la divulgación hasta ahora. Bueno, y en mi caso, o sea, yo realmente durante la carrera ni durante el máster yo nunca he mostrado interés, no he mostrado interés nunca en la divulgación, pero porque tampoco se me ha dado la oportunidad durante eso con la carrera o en alguna asignatura. Y yo realmente, o sea, mi historia es un poco graciosa porque yo este laboratorio lo conocí a través de Instagram. Y bueno, pues a través de la cuenta de Instagram me puse en contacto con Teresa y otra chica que la llevaba en ese momento para preguntarle si podía hacer mis prácticas en el laboratorio. Y bueno, una vez dentro del laboratorio, pues ya que cogí confianza con Teresa y se nos fueron ocurriendo ideas, pues más o menos me he ido metiendo cada vez más en el proyecto hasta el día de hoy. Oh, muy bien. ¿Y os resulta fácil compaginar el trabajo como investigadoras con la divulgación? No es fácil porque nuestro trabajo también requiere bastante tiempo y de dedicación porque
también es verdad que dependiendo de la plataforma hacer divulgación es más o menos difícil. En el caso de, por ejemplo, Instagram, sí que veas que si estás mucho tiempo sin subir contenido o si lo haces de forma muy puntual, de alguna forma deja de mostrar tu contenido a tus seguidores o a lo mejor cuesta más que llegue ese contenido y entonces tienes que dedicarle bastante tiempo. Nosotras al final estamos trabajando en el laboratorio haciendo la tesis y eso requiere mucho tiempo, tanto de experimentos como revisión de resultados, como bueno, un montón de cosas, enseñar a estudiantes y además en muchos casos incluso entre nosotras tenemos incompatibilidades de horarios, de decir yo es que tengo experimento hasta ahora y hasta esta hora no acabo y al final nunca nos ponemos de acuerdo y es muy difícil incluso coincidir entre nosotras. Y sí que es verdad que intentamos llegar a publicación más o menos por semana, intentamos publicar siempre algo todas las semanas y ya no solo por el hecho de publicar cosas, sino porque también para nosotras es una forma como de escapar de la rutina, porque muchas veces el trabajo en laboratorio puede ser un poco solitario y te estás así muy ensimismada y sí que es verdad que hacer ese tipo de contenido pues hace que podamos salirnos un poco de esa rutina y al final que nos lo pasamos bien haciendo publicaciones, haciendo vídeos y sí que es verdad que, bueno, pues eso, no sé si Teresa quiere añadir algo o... Sí, bueno, intentar, o sea, es verdad que lo intentamos compaginar, pero si llega una semana, como ha habido semanas que pues teníamos muchísimo trabajo experimental o ha habido un congreso o tal, pues no pasa nada si no llegamos a una publicación por semana. O sea, es algo que creo que tenemos que tener en la cabeza, al menos los que creamos contenido sin ningún tipo de remuneración y porque lo hacemos porque queremos. Si no llegamos a una publicación, no pasa nada, o sea, sin presiones, ya lo haremos la siguiente semana, es algo que nos gusta y lo que no vamos a hacer es meternos presión en esto que ya bastante tenemos con el laboratorio. O sea, lo que has dicho está genial. Bueno, pues sí. ¿Y vosotras por qué pensáis que la divulgación es importante? ¿Respondo yo o respondes tú? Si quieres, le doy yo, me da igual. Bueno, a ver, es cierto que la investigación casi siempre se ha tenido como algo aislado, ¿no? Como una parte aislada en la sociedad, como algo de élite e inalcanzable, como muy desconectado de lo que es la población. Y en parte yo creo que también aquí hay que hacer un poco de crítica y en parte es culpa por nosotras, ¿no? Las investigadoras e investigadores que no hemos sabido comunicar la ciencia y no hemos sabido llevar a la gente y no hacerles partícipe de ello creo que es un error. Y realmente, a ver, creo que un ejemplo muy claro es lo que hemos estado viviendo estos años con la pandemia, ¿no? El riesgo de la desinformación y que a la gente, lo que hemos visto es que a la gente le interesa la ciencia y la gente quiere saber. Lo importante es saber cómo llegar a ellos y que no nos sirve la excusa de, bueno, ¿a quién no le han dicho lo de, no, es que no lo voy a entender? No me lo expliques que no lo voy a entender. No, sí lo vas a entender. La culpa de que no lo entiendas es mía, porque yo no sé comunicarlo. Y al final este peligro de la desinformación que hemos tenido, bueno, pues tiene sus consecuencias y creo que es esencial para el día a día y que es una herramienta muy útil. Es cierto que al final los científicos hablamos mucho entre nosotros y para nosotros, pero no para el resto de la sociedad. ¿Y Irene, quieres añadir algo más? Bueno, realmente esto es como, o sea, tanto esta pregunta como la siguiente de qué impacto puede tener la sociedad, pues es lo mismo, que al final si no hacemos partícipes a la sociedad en la ciencia, lo que vamos a ganar es estar nosotras mucho más o sea, muy aisladas en nuestro propio mundo y, no sé, al final también nos viene bien que a la gente le guste la ciencia, que la gente se interese en la ciencia, porque al final eso también va a ir a nuestro favor, en nuestro trabajo también. Y bueno, y sobre todo también los que investigamos sobre temas biosanitarios, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con un tumor cerebral, también es importante saber, por ejemplo, llegar a pacientes y a familiares y no que ellos piensen que investigamos en un laboratorio y no nos interesa nada del resto, ¿no? Que eso también es importante. Sí, claro. Y al final también como se invierte dinero público, la gente tiene que saber qué se hace con ese dinero y también saberlo para pedir más. Exactamente. Mira, después de la pandemia
fue un caso muy curioso que nos contactó una chica, llamó a nuestro laboratorio directamente para decirnos que quería donar dinero a nuestra investigación porque su hermano se había muerto de glioblastoma durante la pandemia. Aquí en España eso no se estila, o sea, me refiero, en España no hay donaciones de fondos privados a la investigación en organismos públicos, pero fue como muy llamativo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, Patricia, que era la otra chica que colaboraba con la cuenta, que ahora ya no está en el laboratorio, ella estaba mucho más metida en asociaciones de pacientes, en grupos de Facebook, hablaba con ellos directamente y también gracias a raíz de eso, pues también se consigue que ellos se sientan acompañados y que no se sientan tan solos y bueno, pues que es una herramienta muy útil, o sea que pensamos que a nadie le va a interesar nuestra investigación, sobre todo desde la parte más básica, que es la que nosotras hacemos, no translacional, pero bueno, que tenemos que dejar de pensar en la sociedad como personas no interesadas y hacerles partícipe de esto. Bueno, ¿y a vosotras qué os ha aportado ser divulgadoras? Bueno, empiezo yo. Bueno, a mí personalmente siempre me ha intimidado mucho el tema de hacer presentaciones en público, hacer exposiciones y todo ello, principalmente por no saber si se me va a entender lo que estoy contando. Porque muchas veces digo, joder, si me hacen esta pregunta seguro que no sé responder y al final me agobio y pues siempre me ha intimidado mucho. Entonces, la divulgación al final o sea, tú lo que quieres conseguir cuando estás divulgando es además de que tienes que hacer un trabajo previo de simplificación o de simplificar sobre todo el lenguaje sin que eso resulte en una pérdida de información para intentar hablar sobre un tema tanto de forma clara como de forma concisa. Y además es que esto para nosotros luego es aplicable a nuestro trabajo en investigación, porque, por ejemplo, cuando tenemos que ir a ponencias o seminarios o congresos, aunque estemos rodeadas de gente que sea, pues, que sean científicos, que entienden el lenguaje científico, muchas veces tenemos que hacernos entender sin tener en cuenta que esa persona pueda o no conocer del tema que estamos investigando. Entonces, al final, ayuda en los dos aspectos el tema de divulgar, porque es simplificar algo que tú quieres contar para que lo pueda entender la mayoría de la gente. Claro, sí. Sí, luego quizá, por ejemplo, también por añadir alguna cosilla, que a mí personalmente me ha ayudado igual que Irene, a mí me daba mucha vergüenza la exposición en público y tal, pero bueno, con los años te vas curtiendo en este trabajo, al final es una obligación. También el leer muchos artículos que se salen de tu tema de investigación. O sea, muchas veces los investigadores, o creo más o menos en casi todos los trabajos sucede, que te quedas en tu parcelita de conocimiento y no sales de ahí. Y cuando vas a un seminario que es de otra cosa, te echas las manos a la cabeza y dices, madre mía, no entiendo nada. Entonces, quizá también el cómo abordar otros temas de investigación o en el mismo modelo, quiero decir, incluso dentro de Drosófila, estudiar el sistema digestivo o estudiar el tracto reproductivo es diferente. Entonces también leer artículos que se salen un poco de ahí, aprender por tanto de otros temas. También el mundo de la edición de las imágenes para crear los posts en Instagram, que ahora estamos un poco más metidas en eso, y aprender pues eso, a comunicarlo de forma sencilla. Que eso también quizá, más allá de que te haga más fácil el comunicar en un congreso, a mí por lo menos me ha hecho mucho más fácil mi día a día con mis amigos y familia. O sea, el poder contarles lo que hago de una forma muy sencilla y poder decirles, mira, no me ha salido este experimento y que ellos lleguen a entender por qué estoy mal. Esto también me ayuda un montón. Y conocer sobre todo también a gente que comparte las mismas inquietudes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Divulgativas o de comunicación en este mundo. Por ejemplo, viviendo el doctorado, Jesús es muy amigo nuestro y le conocimos a través de redes, contando sinapsis. Estefanía también es súper amiga nuestra. Entonces, como que también te sientes más cómoda y como más acompañada en este mundo que quizás un poco solitario. Y un poco en relación con esta pregunta, ¿qué diríais que es lo más satisfactorio de vuestro trabajo? ¿Quieres darle, Irene? Vale. Bueno, al final nosotros estamos trabajando en un laboratorio y creo que estamos trabajando en un laboratorio porque es lo que, lo que queríamos desde un principio cuando quisimos estudiar o biología o bioquímica. Al final lo satisfactorio es trabajar en un laboratorio y además en el nuestro porque tenemos la suerte de tener cierta libertad, bueno, tenemos yo creo que total libertad de hecho,
para crecer como investigadoras, porque no se nos pone límites a la hora de pensar diferentes experimentos o diferentes teorías, de realizar nuestras propias hipótesis. Sí que es verdad que siempre se nos ha guiado, o sea, una vez que nosotras hemos decidido qué experimentos querer hacer, siempre se nos ha guiado en la forma que es mejor hacerlos. Y yo creo que esas dos cosas es una de las, o sea, es lo más satisfactorio el poder decir, he hecho esta hipótesis, estoy haciendo experimentos para ver si esta hipótesis está, o sea, si va a salir adelante, hacer los experimentos que salen o no, bueno, es lo mismo, siguen siendo resultados. Y al final ves un progreso y un crecimiento a nivel tanto de como investigadora como a nivel personal. Y a nivel de divulgación, pues sobre todo yo creo que lo satisfactorio, sobre todo para mí, es cuando pues eso, nos hacen algunas preguntas o nos hablan porque, yo qué sé, quieren saber que si hay hueco en nuestro laboratorio o si tienen preguntas sobre nuestro modelo porque ellos también están investigando en Drosophila y quieren saber cómo diseccionamos cualquier cosa o cosas así. No sé si quieres añadir algo tú. Sí, sobre todo llegar a la gente, o sea, el que la gente al final con un tema tan no alternativo, por decirlo así, porque la mayor parte de las cuentas de divulgación que hay más así, más conocidas, ¿no? Son más genéricas en un tema tan específico como es el nuestro, como con el que intentamos divulgar, que la gente se interese, que te pregunte, que, bueno, por ejemplo, como Irene, ¿no? Que esté en el laboratorio gracias a haberse puesto en contacto conmigo. El dar charlas en coles, en institutos, también, por ejemplo, en jornadas de divulgación o incluso en los barrios. Por ejemplo, hace poco di una charla en mi barrio y llegar, por ejemplo, a sitios donde no tienen los mismos recursos, a mí por lo menos es lo que más me gratifica, el poder comunicar mi trabajo y el hacer partícipe a la gente y sobre todo donde no tienen los mismos recursos. Y por otro lado, ¿algún punto negativo? Bueno, este es un tema en el que le hemos dado muchas vueltas también cuando estábamos pensando, hablando sobre la entrevista y yo creo que nos tenemos que quedar con que es súper importante mencionar los puntos negativos que tiene este tipo de trabajo en la carrera investigadora, porque creo que muchas veces se tiende a idealizar este trabajo y se esconde, ¿no?, bajo el título de vocación y que siempre, vamos, siempre nos han ido transmitiendo durante la carrera, durante el máster, ese sacrificio por y para la investigación. Y creo que ahí radica también el punto negativo o sea, el punto positivo, porque es una pasión que compartimos todos, pero también un punto negativo, porque hacer el doctorado al final también tenemos que enfrentarnos a cuestiones como la salud mental, en términos de ansiedad, de depresión, de estrés, al síndrome de la impostora, que yo creo que es muchísimo más frecuente en mujeres, o en términos generales a la precariedad a la que estamos sujetas y a la incertidumbre, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel económico. Entonces, bueno, creo que es importante y sobre todo preguntarnos cómo podemos mejorarlo, no solamente a título individual, sino a título colectivo, que es al final lo que hacemos nosotras también desde nuestra cuenta, mostrar, ¿no?, que es posible un ambiente de trabajo mucho más real, mucho más humano, en el que nos apoyamos unas a otras, en el que intentamos afrontar, ¿no?, esa ansiedad o estrés con, oye, mira, no me ha salido este experimento, vale, pues vamos a tomarnos un café, vamos a hacer equipo, vamos a irnos hoy a, yo que sé, a tomar una cerveza a mediodía, o vamos a hacer, pues como hacemos nosotras del día de Halloween y nos disfrazamos. Pues también todo eso creo que intentamos trabajarlo desde lo colectivo, todo este tipo de puntos negativos, al menos lo que está en nuestra mano. Sí, que al final es muy necesario porque es muy duro el día a día de monotonía, no te salen los experimentos, echas horas y horas y claro. Sí, es que son muchas horas y ojo, que esto parece que no, pero también cuesta mucho trabajo, ¿eh? O sea, el generar este ambiente, el fomentarlo, a ver, no es que me esfuerce en que me caiga bien mis compañeras, pero me esfuerzo también en generar ese ambiente, ¿no? Y sobre todo en transmitirlo, que es súper importante que cuando yo me vaya del laboratorio, que defenderé la tesis este año, que la gente que se quede siga transmitiendo eso, ¿no? Creo que es una victoria que habría conseguido desde mi punto personal. Irene, ¿quieres añadir algo? O sea, no, la verdad que no. Es que habla muy bien esta chica. Sí. Ya no tengo que añadir nada más. No seas pelota, que ya viniste al laboratorio. A ver.
Bueno, y continuando, ¿creéis que en algún momento podréis vivir exclusivamente de la divulgación? Bueno, a mí la verdad es que me cuesta bastante ver esto más allá de algo que hacemos porque nos gusta, porque además me parece bastante difícil crecer en la plataforma cuando cada vez hay más gente que quiere hacer este tipo de contenido y realmente existe muy poca financiación para este trabajo y los que están financiados suelen ser gente que se dedica exclusivamente a esto y que han apostado por esto como su trabajo principal. Pero sí que es verdad que aunque no lo vea como, o sea, no veo que me pueda dedicar a esto exclusivamente, sí que es verdad que una vez que estás dentro del mundillo de la divulgación, pensar en hacer ciencia sin divulgar me resulta también muy difícil. Entonces, me gustaría seguir compaginándolo, pero no me veo vivir exclusivamente de divulgar. Claro, es que es muy complicado. Sí. Y sobre todo en un contexto de redes, sobre todo, en el que ya está todo hecho. Y sobre todo la gente que se dedica a la comunicación o las cuentas más potentes, por ejemplo, la gata de Schrödinger en YouTube, Diario de una científica en Instagram, en Twitter también hay varias cuentas. O sea, gente muy potente que ya como que tiene ese renombre, ¿no? Es muy difícil poder tener como ese huequito en esas plataformas. Pero bueno, también por ejemplo está el periodismo científico, que pues, también contaría como divulgación, o la ilustración científica, ¿no? Que también es un trabajo dentro de la divulgación. Entonces, bueno, yo en mi caso sí que personalmente yo me he planteado poder trabajar en divulgación, pero no es algo que todavía, primero la tesis y luego ya veremos. Pues sí. Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejos daríais a los estudiantes que ahora mismo están ahí decidiendo y que están interesados en este trabajo? Vale, bueno, ya aquí me pongo un poco Jedi, ¿no? De decir a mis alumnos o a mis estudiantes que llevo en el labo. A ver, en realidad yo siempre digo lo mismo. Si para todos los estudiantes y las estudiantes que quieran continuar en la carrera científica y quieran hacer el doctorado, o sea, de verdad que lo hagan sin dudarlo. Mi consejo es que lo hagan, que es un camino muy complicado, que tiene sus puntos negativos y positivos, como os he mencionado, pero merece la pena. A mí personalmente me merece la pena y creo que no me arrepiento para nada de haber tomado esta decisión. Ahora bien, hay ciertas cuestiones que a mí, por ejemplo, me hubiese gustado que me hubiesen dicho antes de empezar, como por ejemplo que no lo hiciese a cualquier coste, es decir, que no empezase el doctorado sin un contrato, por ejemplo, que es un camino muy largo de 3 o 4 años, pero que es un trabajo y como trabajo tiene que pagarse. Entonces es importante tener una fuente de financiación para poder hacerlo. Bueno, por otro lado también que, claro, al ser un camino tan largo, el meterte en un laboratorio sin conocer a nadie, creo que es un error y muchas veces tenemos herramientas como LabVisor, que es una plataforma muy útil, o amigos o conocidos, o incluso a nosotras también nos ha llegado a preguntar opiniones sobre laboratorios. O sea, que la gente también sea un poco avispada y que se anticipe un poco, pregunte cuál es la dinámica de trabajo en ese laboratorio, cuál es el ambiente, que hable con los predoctorales que están allí o con los postdocs quizá y que pregunten opiniones, que no sean tímidos, que pregunten, porque es muy largo el proceso y meterte en un laboratorio en el que el trabajo es complicado, en el que la dinámica y el ambiente es difícil, creo que es un error y que nos puede salir caro. Porque, bueno, o sea, por mi experiencia personal y por el entorno que me rodea, bueno, pues hay casos en los que ha habido complicaciones y bueno, también que hay herramientas para solucionarlo, tanto a nivel de la universidad como a nivel de los centros de investigación, siempre se puede acudir a pedir ayuda. Y que, por supuesto, si no se soluciona y a la gente le supera esta situación, o sea, es que no pasa nada. O sea, no es abandonar ni un fracaso personal. O sea, hay otros caminos que se pueden tomar. O sea, tomártelo no como el reto de tu vida. Si te está costando la salud mental, como yo le aconsejo a muchas compañeras o a muchas amigas, no pasa absolutamente nada, es que es un trabajo más, pero merece mucho la pena. Yo no me arrepiento de nada y reconozco que muchas veces ha habido momentos muy difíciles, pero o sea, es que me repito, o sea, el ambiente con tus compañeras y este refuerzo positivo continuo y el que tu familia y amigos también sean una red, que sepan en lo que trabajas y que sean conscientes de este camino,
a mí es lo que me ayudaba a seguir, la verdad. Irene, ¿quieres decir algo más? Yo sí, o sea, un poco en la misma línea, que si de verdad quieres hacerlo, o sea, porque sí que es verdad que muchas veces nos dicen, bueno, es que si estudias esto, es que si no haces el doctorado, no sé por qué has estudiado esto, porque es lo único que puedes hacer. Si de verdad te interesa esto, adelante. Yo era de las que decía, quiero hacerlo y al final lo estoy haciendo. Pero sí que es verdad que no, que eso no te ciegue, o sea, que tu ambición no te ciegue a la hora de hacer las cosas gratis, hacerlo en eso, con, o sea, sí con ganas, porque obviamente si quieres hacer la tesis es porque tienes ganas de hacerla, pero que eso no, que eso al Y que no lo final, hagas a cualquier precio. claro, que no te suponga a ti el decir, estos 3 años van a ser una mierda para mí, pero al menos voy a ser doctora. Porque no todo vale. Y bueno, sí, lo que ha dicho Teresa de investigar mucho la gente que está tanto en el laboratorio, que es al final con los que más contacto vas a tener, pero sobre todo tu jefe de laboratorio o tu jefa. Va a ser quien te dirija la tesis y no solo dirige la tesis, también te dirige un poco a la hora de pues, enfrentarte a los problemas que te puedan venir en la tesis, diferentes resultados que tengas, has tenido malos resultados, estás agobiada, pues que también sepa un poco llevarte en ese sentido, en el sentido de eres una persona, te estás agobiando, déjalo, esto no es el fin del mundo. O sea que también creo que es interesante que miren esa faceta de las personas del laboratorio y que te ayuden, sobre todo. Claro. Y a nivel de divulgación, ¿daríais algún consejo? Que os lo paséis bien, porque Que si están interesados en divulgar, que lo hagan, porque yo creo que es súper positivo y que aprendes un montón y yo creo que además te hace mejor investigador, porque eres más consciente y estás como más en contacto con la gente. Pero sobre todo que no hay que olvidar que por muy simplificado que tengas que contar las cosas, no significa que no sea con rigor y que no apliques lo mismo que haces con tus experimentos en el laboratorio. Que al final las publicaciones que hacemos tienen sus artículos detrás, nos los leemos, comparamos, o sea que sí, que es muy divertido y nosotras intentamos hacerlo muy dinámico y subir vídeos de humor y bueno, atraer un poco, ¿no?, a la gente a este mundo de la mosca, pero que no olviden el foco de la comunicación científica, que al final es el rigor y la veracidad. Claro, porque al final el trabajo que hay detrás es muy grande y lo que se ve es solo una pequeña parte. sí, es la Sí, publicación con su título y eso, pero para eso, claro, hemos estado, pues, sí, normalmente que subimos publicación los viernes, pues estamos en la semana pensando, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una foto? ¿Mejor hacemos un esquema para que se entienda mejor? ¿Lo subimos a las historias o a la publicación? Estamos así básicamente toda la semana y ya luego pues intentamos redactarlo de la mejor manera posible para que eso se entienda, pero que no se pierda la información que queremos transmitir. y Claro, adaptándonos continuamente a las redes, porque claro, aquí Irene es más joven y está más acostumbrada al TikTok, yo estoy más acostumbrada a Instagram, entonces también un poco aprendiendo nuevas cosas, que esto continuo cambio. claro, Siempre aprendiendo. actualización constante. Sí, vamos. Bueno, pues esto ha sido todo, así que muchas gracias Teresa e Irene. Ha sido un verdadero placer charlar con vosotras y bueno, aprender tanto sobre el mundo de la investigación y la divulgación científica. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo y un abrazo.